Después de este descanso extra por motivo de seguridad, vamos a continuar con nuestra segunda conferencia. Nuestro conferenciante es el coronel de artillería Eugenio Vera Bolaños, también de la 36 Promoción. El coronel ingresó en la Academia General Militar en el año 76, siendo promovido al empleo de teniente de artillería en 1981. Ha estado destinado en diferentes unidades de artillería, mandó sección y batería tanto de artillería antiaérea como de campaña, estuvo en el mando de artillería de campaña en León como jefe de Estado Mayor y de coronel mandó el regimiento de artillería antiaérea número 81 en Valencia. También ha sido profesor de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas en Madrid y jefe de las secciones de Estado Mayor en los cuarteles generales de la Fuerza de Maniobra en Valencia y del MADOC en Granada. En el ámbito internacional fue agregado de defensa en Túnez y ha estado destinado en los cuarteles generales del Eurocuerpo en Estrasburgo y de la OTAN en Bruselas. Y ha participado en muchas misiones internacionales como son Bosnia, Afganistán, Kosovo, Líbano y Somalia. Es diplomado de Estado Mayor en el Ejército de Tierra y tiene el curso superior de la Escuela de Guerra de Túnez y es máster de Seguridad y Defensa por la Universidad Complutense. Su conferencia, Las Primaveras Árabes, 5 años de perspectiva, revueltas que el coronel vivió de primera mano como delegado de defensa en Túnez entre 2010 y 2014, y con esta experiencia trata de exponernos de forma clara el porqué de estos movimientos, por qué se produjeron en aquellos momentos y cómo ha sido su evolución. Para finalizar, con su visión de hacia dónde puede evolucionar el mundo árabe musulmán. Mi coronel, cuando quieras. ¿Está encendido ahora? Bueno, muchas gracias, mi general. Buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, agradecer a la Comandancia Militar de Ceuta y a la Universidad a Distancia la oportunidad que me brinda de dirigirme a todos ustedes para contarles un poco mi experiencia, lo que creo y lo que espero de esa experiencia que ocurrió pues, hace unos años y que se dio en llamar las Primaveras Árabes. Las Primaveras Árabes, que se le podía haber puesto otro nombre más o menos poético, pero que en realidad no deja de ser un movimiento dentro de este convulso mundo musulmán de los territorios próximos a España, que afectan al mundo musulmán en general y afectan al mundo árabo-musulmán en particular. Este mundo se ha quedado sin referentes y está evolucionando en una dirección difícilmente previsible, pero que intentaremos analizar por qué han pasado estas cosas y cómo es posible que esto pudiera evolucionar en el futuro. A mí me ha tocado vivirlo de primera mano. En un agregado de defensa no le queda más remedio que estar pendiente de estas cosas. Muchísimos acontecimientos de aquellos momentos, sobre todo en Túnez y acreditado en Libia, pues me obligaron a estar permanentemente leyendo periódicos, estudiando y hablando con muchísima gente para poder mantener informado a nuestro gobierno, porque había posibilidades importantes de que aquello pudiera repercutir en España. Túnez está solamente a 160 kilómetros de la Unión Europea, cruzando el estrecho en dirección a Sicilia. Pretendo seguir esta agenda. Es una agenda muy académica que me permitirá no dejarme nada importante en el tintero. Fundamentalmente lo que quiero es ver de dónde vinieron aquellos movimientos, dónde se produjeron, cómo se produjeron en aquellos momentos y a dónde pueden evolucionar estos movimientos que están todavía en marcha. Las Primaveras Árabes no son sino un escalón en un proceso que está en marcha de modernización del Islam, porque el Islam se ha quedado desde hace ya más de un siglo sin referentes claros y está evolucionando sin nadie que dirija aquello, fundamentalmente desde que Kemal Atatürk abolió el califato, se ha quedado sin una dirección clara. Entonces tenemos un Islam que se está enfrentando cada uno como puede a una modernidad que se le echa encima y a una velocidad pasmosa, fundamentalmente tras la caída del muro de Berlín,
y la aparición de esta globalización que todo lo toca y todo el mundo tiene acceso a prácticamente toda la información que ocurre en un lugar u otro. El Islam se encuentra en este momento de modernización y se llegó a esta posibilidad de modernización a través de un proceso de colonización que fue muy denostado, lógicamente, tras la descolonización, pero que permitió que se establecieran elementos de Estado moderno en los países fundamentalmente árabo-musulmanes. Las primaveras árabes se llama a este movimiento que se dio en el 2010 y fundamentalmente durante el 2011 en los países que vienen ahí en la diapositiva. Esto empieza en Túnez, luego esto se contagia a una velocidad pasmosa a Egipto y se da en el resto de los países, Siria, Yemen, Bahrein, Libia, pero otros muchos países también tuvieron movimientos dentro de las primaveras árabes. Se dieron movimientos en Mauritania, en Marruecos, en Argelia. Lo que pasa que unos han tenido más repercusión y otros tuvieron menos repercusión. Evidentemente, solamente voy a hacer hincapié en los que más repercutieron, porque fueron los que más sonaron y posiblemente los únicos que hoy en día somos capaces de identificar porque siguen teniendo movimientos que provienen de aquellas revueltas. Las primaveras árabes se dieron en llamar en algún momento una revolución, parecía que iba a ser la gran revolución, en realidad no llegó a ser una revolución es una cosa grande, aquello fueron pues unas revueltas, una especie de rebelión contra los sistemas establecidos por diferentes motivos que luego veremos y que no cristalizaron en apenas nada, que se han revertido posteriormente y que solamente nos han dejado ahí una lucecita encendida, una especie de vela que está todavía incandescente, pero que no sabemos si se terminará apagando o servirá para iluminar el camino en el futuro. ¿Por qué se dan las primaveras árabes? Bueno, pues no podemos entender lo de las primaveras árabes, en dónde se dan y por qué se dan sin entender las relaciones entre el Islam y Occidente. Islam y Occidente pues tienen relaciones de la aparición del Islam, evidentemente aquí a los españoles no se nos escapa esto, pero fundamentalmente lo que más nos interesa es el Imperio Turco que domina todo el Mediterráneo, prácticamente toda la zona donde se han dado las primaveras, con excepción de Marruecos y la mitad occidental de Argelia. Entonces, el Imperio Turco permite, de alguna manera, cohesionar todos esos actores que hoy en día son actores individuales. Aquellos no dejaban de ser provincias que estaban perfectamente gobernadas con manu militari por un imperio potente como era el Imperio Turco. Pero a lo largo de la historia vemos que el Imperio Turco se va disolviendo, va perdiendo el paso con respecto a Occidente, no consigue dar el salto a la industrialización y se pierde. Y de pronto, a mediados del siglo XIX, los turcos se preguntan, bueno, ¿y por qué Occidente le va tan bien y a mí me va tan mal? Y de pronto le empiezan a echar la culpa a la religión. Le empiezan a echar la culpa a una religión que no permite evolucionar en la dirección correcta. Estos movimientos, hay una figura muy importante tunecina, que luego llegaría a ser el primer ministro en Turquía, que es un tal Hayreddin, y que montará el sistema de enseñanza y de preparación de cuadros del que nacerá Kemal Atatürk, que es el elemento fundamental que hace que todo este sistema otomano se venga abajo y nos dé, digamos, la primera pista de cómo puede evolucionar el Islam para adaptarse a la modernidad, utilizando un sistema laico de gobierno de una población mayoritariamente musulmana, con lo que esto significa. Esto era el Imperio Turco. El Imperio Turco daba cohesión a toda esa parte del Mediterráneo y del Oriente Próximo, que ha estado directamente involucrado en las primaveras árabes, de donde ya empezamos a deducir que es precisamente el hundimiento del Imperio Turco el que va a permitir esa evolución. Pero cuando el Imperio Turco se hunde, aparece la colonización, porque estos territorios son territorios muy pobres y muy desorganizados.
y con la aparición de la colonización lo que hacemos es desorganizar lo que tenían organizado los turcos. Los turcos tenían un espacio geográfico perfectamente cohesionado y nosotros aquello lo descohesionamos. Los franceses cogen una parte, los italianos cogen otra parte, los británicos cogen otra parte y se le da a cada uno de esos territorios una tradición diferente y una organización del Estado diferente, una lengua diferente. Y aquellos territorios cohesionados, que era el árabo-musulmán, de pronto lo convertimos en estados, actores independientes que ya no son capaces de actuar de forma coordinada, sino que van a actuar durante muchos años de forma independiente. ¿Con quién? Pues bueno, durante la época de la Guerra Fría, unos se van hacia Europa, otros se van hacia el modelo soviético, existen elementos de nacionalismo árabe, todo muy tocado por socialismo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos hasta que se hunde el muro de Berlín y ahora ya sí que no hay ningún tipo de referencia. No solamente no hay referencia, sino que no hay policías que controlen el mundo. Y aquí cada uno empieza a ir por su cuenta, los países estos totalmente descohesionados, cada uno por su cuenta, interactuando con la Unión Europea, con los Estados Unidos, con la Unión Soviética, incluso con China. Bueno, ya no con la Unión Soviética, sino con Rusia e incluso con China. Y cada uno por su cuenta. Esa descohesión, que es muy típica del mundo árabo-musulmán, pues lógicamente aquí lo único que hace es dar problemas y debilitar una posición común. Si a eso le añadimos que no hay un califa que diga cómo tiene que evolucionar la religión, si a eso añadimos que nos hemos cargado las grandes universidades de ritos, digamos, musulmanes moderados, de escuelas musulmanas moderadas, como eran las escuelas de la aceituna en Túnez o la escuela del Azahar en El Cairo, nos encontramos que los únicos que verdaderamente están preparados y están dirigiendo los movimientos islámicos en los años 90, en los años 2000, son los musulmanes fundamentalistas de escuelas de Hanbal y fundamentalmente fundamentalmente wahabistas. Eso lo vemos con la caída en Afganistán, con los talibanes, etcétera, etcétera, que empezamos a exportar, los famosos afganos que llegan en los años 90 a Argelia y obligan, de alguna manera, a dar un golpe de Estado que es aplaudido por la comunidad internacional sin ningún tipo de pudor. Pero los que estuvimos en Bosnia en los años 90, principios de los 90, también vimos llegar a aquellos afganos y cómo empezaron a aparecer los primeros pañuelos en las cabezas de las niñas de los colegios en Zenica, cuando todavía estaban prácticamente los combates danzando. Todo ese proceso de islamización les cae a unas sociedades de corte bastante occidental, pero de alguna manera desguarnecidas ideológicamente para defender su modelo de Islam. Porque los predicadores que llegan se saben el Corán muchísimo mejor, se saben los hadices muchísimo mejor, y en estos países el Corán, el Islam, está explicado por unos imanes que no saben tanto de esto y no son capaces de defenderse. Cuando se quieren dar cuenta, un porcentaje altísimo de mezquitas está en manos de esta gente. Y de ahí viene todo ese proceso de yihadismos, salafismos, fundamentalismos, etcétera, etcétera, que veremos a continuación. Bueno, se descoloniza todo esto y aparecen en escena los primeros movimientos de islamización de la sociedad. Tenemos ahí fundamentalmente los primeros y mejor organizados, que son los hermanos musulmanes, que ya llevan mucho tiempo. Estos aparecen en los años 20 en Egipto y están perfectamente preparados para lo que se avecina. Voy a seguir un poco más adelante. Con esto ya hemos llegado al 2010. En el 2010 el mundo musulmán está preparado para lo que va a pasar. Las sociedades están revueltas, los dictadores han perdido credibilidad, han sufrido las famosas subidas de los precios de los alimentos y del 2008 y del combustible, del petróleo en el 2008 tiene una subida enorme, afecta muchísimo a los países del norte de África
y de Oriente Medio, que son países que son subvencionados, que viven de agricultura subvencionada, de pan subvencionado, de azúcar subvencionado, etcétera, etcétera. Si a estos le subimos los precios de los alimentos y además le subimos el precio del petróleo, lo que repercute inmediatamente en el aumento del precio de los abonos, nos encontramos con estados debilitados económicamente y pendientes de que venga una chispa y algo pase. Bueno, pues la chispa aparece con los Wikileaks del 2010 y da la casualidad de que se descubre en los Wikileaks algo que todo el mundo sabía, que es que los dictadores de esos países pues son corruptos. Bueno, pues muy bien, ya, pero eso lo sabía todo el mundo. Pero la constatación de aquello hace que bueno, pues la tensión suba enormemente dentro de aquellos países y digan, bueno, pues algo va a pasar y efectivamente pasa. En Túnez, que es el país donde más presión tenía posiblemente aquello, porque es el país más occidentalizado o más educado o mejor educado de toda la población, pues un señor en un pueblecito del centro del país, pobre donde los haya, pues se quema a lo bonzo. Se quema a lo bonzo, como se habían quemado muchos antes que él y como se quemaron muchos después que él, pero ese señor se ha escogido como ejemplo, se quema a lo bonzo, se muere, se monta allí pues una pequeña revuelta. En Túnez pues hay del orden de 300 muertos, no hay muchos más. El presidente lo convence de que es mejor que salga del país mientras aquello se arregla, porque no sabía en qué dirección va a avanzar. Este hombre se va y todos sus oponentes aprovechan, le dan un golpe de estado y le dicen, sí, pues ya te has ido, pero no vuelvas. Como aquí funciona, pues esto los demás que estaban todos esperando digamos, el pistoletazo de salida, se animan y empiezan a correr. Sale detrás de ellos Egipto, que también les va bien su revolución, y detrás de ellos pues hay revueltas en Mauritania, hay revueltas en Marruecos, revueltas en Argelia, revueltas en Siria, revueltas en Libia, etcétera, etcétera. Cada una de estas revueltas en cada uno de estos sitios evoluciona de forma diferente. Lógicamente, cuanto más asentado en el poder estaba el país donde suceden las revueltas, menos repercusión tienen estas allí. Y luego hay dirigentes más hábiles y dirigentes menos hábiles. Los más hábiles, lógicamente, fueron pues, los marroquíes y los argelinos, que le dieron allí 2 largas cambiadas y prácticamente sin modificar nada, pues la gente lo dejó las cosas como estaban. Egipto cae y aparece pues, un proceso de democratización. Túnez cae y aparece un proceso de democratización, otros países no tienen tanta suerte y no caen, se queda en un empate y lo que políticamente es un empate, en la práctica en el terreno se llaman guerras civiles. Y es el caso de Libia o el caso de Siria que estamos allí. Ellos todavía no han desempatado entre los que quieren que eso se acabe y los que quieren que eso evolucione en otra dirección. Luego este proceso que se abrió entonces está todavía abierto en aquellos países que están en una guerra civil. ¿Qué ocurre? Que estos movimientos que hacen caer a los dictadores son movimientos promodernistas y pro-occidentales. Y dicen, bueno, ya hemos echado al dictador, ahora llega la democracia, lógicamente yo que soy el promodernista y el pro-occidental, ganaré esto y se duermen los laureles. Cuando se hacen las elecciones resulta que no ganan ellos, ganan los que sí estaban preparados y organizados. En ambos casos, tanto en Túnez como en Egipto, ganan los hermanos musulmanes, que sí estaban preparados para esto y que además tienen un apoyo enorme de países que pensaban que estos hermanos musulmanes, lo que en aquella época se llamaba el Islam político, era la solución a los problemas del mundo árabo-musulmán. Fíjense que hablo del mundo árabo-musulmán porque hay más cosas que pasan, hay muchos más musulmanes en otros lugares del mundo, pero esto solamente se da aquí. ¿Y por qué se da aquí? Porque este es el Islam férreo, el Islam que no es tan fácil de conllevar con la modernidad. El Islam menos férreo, que es el Islam que se practica pues, en Indonesia, en Bangladesh, que estamos hablando de 500, 600 millones de musulmanes, permite otras formas de interactuar entre la sociedad, el Islam y el Estado, y allí los movimientos no son
digamos, tan violentos como aquí. De hecho, la mayor parte de la reacción violenta a todos estos movimientos que viene, que es lo que damos en llamar el yihadismo, salafismo, fundamentalismo, como queramos, y que da lugar a la aparición de todos estos grupos terroristas que están por aquí y por allá, que los hay de todos los colores y de todas las razas y de solamente una religión, pues todos estos, digamos, grupos terroristas se están dando precisamente en estos lugares de ascendiente árabo-musulmán, porque es un problema más ligado a los árabes que ligado puramente a la religión. ¿Dónde nos han llevado estas primaveras árabes? Bueno, pues durante estos 5 años de primaveras árabes veremos que en Marruecos no ha habido movimientos, el rey hizo unos movimientos legales suficientemente generosos como para calmar estas rebeliones o estas revueltas. En Argelia se aplicó la manu militari perfectamente organizada y engrasada porque vienen luchando durante décadas contra estos movimientos. En Túnez ganan los islamistas, y luego veremos cómo evoluciona esto. En Libia se favorece un proceso de revueltas que al final termina en un empate y por lo tanto ahora en una guerra civil en la que son 3 los contendientes, que no son pocos. En Siria pasa exactamente lo mismo, en Yemen pasa exactamente lo mismo, y en Egipto, que es el verdadero objetivo de los hermanos musulmanes que intentan mantenerlo, ganan las elecciones, las ganan por mayoría y empiezan un proceso constituyente, algo que no gusta en Occidente. No gusta absolutamente nada en Occidente porque bueno, pues, toma derivas belicistas y derivas de imposición por mayorías absolutas. Estas derivas, sobre todo a partir de unas grabaciones de una reunión en la que se hablaba de guerras, se hablaba de Israel, se hablaba de atacar, etcétera, etcétera, pues da lugar a que poco después haya un golpe de Estado del mariscal al-Sisi, que es el que le toca. No sé si no es el líder natural de las Fuerzas Armadas de Egipto, es el jefe que ha tocado y a él es el que le toca dar el golpe de Estado. Al día siguiente de dar el golpe de Estado, Arabia Saudita le da un préstamo de 12.000 millones de dólares para decirle, vale chaval, esto va en la dirección que a mí me gusta, y a partir de entonces le van cayendo miles de millones de dólares de todo tipo de contribuyentes para facilitar que esa reversión de la democratización en Egipto, fundamentalmente porque no estaba preparada. En Túnez, los hermanos musulmanes, que allí se llama un partido, se llama Ennahda, también gana las elecciones, pero no las gana por mayoría. Entonces no le queda más remedio que pactar y el proceso es, digamos, menos agresivo. Pero cuando caen los hermanos musulmanes de Túnez, de Egipto, no les queda más remedio que replantearse. Esto no funciona, la comunidad internacional empieza a presionar a Túnez para que lo cambie y vaya en una dirección más democrática. Y fundamentalmente lo que ejerce es una presión económica, financiera, política, hasta que aquello pues termina hundiéndose, nombran un gobierno, digamos, de tecnócratas y hacen unas nuevas elecciones en las que gana un partido de corte laicista, que en realidad no es un partido, sino digamos, un conjunto de partidos que no querían aquello, que es lo que se llama ahora Nida Túnez, y que está presidido por un señor que tiene ya creo 88 años y que, bueno, pues es donde está. Bueno, esta es la situación en la que nos encontramos actualmente. ¿Dónde va a ir esta evolución? Pues la evolución de esto va a ser en la misma dirección en la que estamos. Fíjense que antes les enseñé una escalera en la que esto de las primaveras árabes es simplemente un escalón en un proceso de modernización del Islam. El Islam se tiene que modernizar para adaptarse al mundo global, al mundo moderno. No es lógico o no es creíble que hoy en día haya estados que sean capaces de actuar internacionalmente con las cargas que produce el Islam interactuando permanentemente con la jefatura del Estado.
Entonces no queda más remedio que ir haciendo aquello que el cristianismo hizo pues hace 7 siglos, de pasar por unas fases de humanismo, renacimiento, separación de Iglesia-Estado. ¿Esto el Islam lo puede hacer? Sí que lo podrá hacer, pero no lo va a hacer como lo hicimos nosotros, lo hará a su manera, porque son 2 religiones diferentes que han de evolucionar de forma diferente, pero lo tiene que hacer, porque en el mundo actual no hay cabida para estas cortapisas y estas limitaciones que el Islam como religión y sobre todo la intervención sobre el Estado tiene de forma permanente. Entonces, lo que está claro es que todo este mundo del norte de África y todo este mundo del Próximo Oriente evolucionará hacia una dulcificación de la relación entre la religión y el Estado. ¿Qué ocurre? Pues que lógicamente todos los que no están de acuerdo con esto se están levantando en contra, y eso ha hecho aparecer y enfurecerse todos los países que no les interesa. Lógicamente, ¿cuáles son los que no les interesan? Los que son dictaduras religiosas. Entonces, Occidente debe apoyar de forma clara lo único que nos queda, que es en Túnez, que tenemos un proceso de democratización en marcha con muchas dificultades, pero que está ahí y que todavía dura, para que una vez que seamos capaces de estabilizar ese proceso democrático, decirle al resto, si se puede y podemos hacerlo, porque estos han podido hacerlo. Eso no se puede hacer con países muy grandes, porque países muy grandes cuesta muchísimo esfuerzo económico y político. Pero Túnez es un país pequeñito, además es un país con un nivel de cultura relativamente más alto, más occidentalizado. Si nosotros fuéramos a Túnez encontraríamos una cantidad enorme de similitudes con la cultura española. Cuando uno está allí se encuentra como en casa, se come como aquí, se bebe como aquí, y prácticamente hay un montón de palabras que tenemos comunes entre unos y otros, y que es un gozo ir allí a aquel país y poder verlo. Entonces ese país nos interesa porque es relativamente fácil, y lo único que necesita ahora es apoyo político y fundamentalmente apoyo económico. Si somos capaces de sacar este país adelante, lo podremos poner como ejemplo a nosotros. ¿Qué ocurre? Que a los que no les interesa están haciendo el mismo esfuerzo, pero en sentido contrario. Entonces, Arabia Saudita, que sí le está dando muchísimo dinero a Egipto, no está soltando ni una peseta, ni un euro en dirección a Túnez. Con lo cual, y sí están favoreciendo esos movimientos, digamos, antidemocráticos que están ocurriendo allí. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un pulso entre lo que a nosotros nos interesa y lo que a ellos les interesa, y que veremos a ver cómo se resuelve. Podría ocurrir que se resolviera de forma negativa, no pasa nada, porque la evolución será en la dirección que tiene que ser. Lo que pasa es que tendrá que aparecer otro momento, con otras tensiones, con otro, otra chispa que incendie el proceso, porque lo que sí está claro es que por mucho que se oigan las minorías violentas, las mayorías de los árabes sí están por la labor de la modernización. Sobre todo el 50% que constituyen las mujeres y una parte fundamental de juventudes que se encuentran demasiado constreñidos por el propio Islam como Estado. Entonces, pues lógicamente, esto avanzará en la dirección que nosotros creemos la correcta y tenemos que ir apoyando esas cuestiones. ¿Esto nos afecta a nosotros como militares? Claro que nos afecta, porque todo ese mundo se ha convulsionado. Unos señores que quieren ir en una dirección y otros que de forma violenta se oponen a ellos. Eso nos ha obligado pues, a tener misiones en Mali, a tener 2 misiones en el Mediterráneo, a tener 2 misiones en el Océano Índico, a tener una misión en Somalia, otra que tenemos en Siria, otra que tenemos en Turquía, otra que tenemos, en el Líbano, otra en Turquía, otra en Irak, en fin. Nos está obligando a hacer un esfuerzo enorme de diplomacia y de esfuerzo militar, y mandar a nuestra gente a todos estos sitios para, de alguna manera, mantener un nivel de paz suficiente que permita que ellos mismos y sus propios políticos, utilizando muchos años, porque estos son procesos muy lentos de muchos años, sean capaces de llegar a la dirección que nosotros queremos. Por ahora, nosotros nos toca hacer el esfuerzo económico y político de apoyar estas cosas. Y, sobre todo, estar pendientes de otros movimientos reformistas que surjan para apoyarlos de forma inmediata, con inteligencia, evidentemente, y no hacer cosas, pues a lo mejor con tan poca cabeza como lo que se ha hecho en Siria o lo que se ha hecho en Libia, que eran países que a lo mejor todavía no estaban preparados para dar este salto.
Lo que sí debemos evitar en todo momento son los empates, porque los empates en estos países significan siempre guerra civil. Esto es una cosa importantísima que tenemos que tener en cuenta. Y yo, con esto casi termino y quedo a disposición de las preguntas que se pueden hacer, que creo que es más importante, porque casi todos aquí en esta sala pues conocen este asunto y muchos, desde luego, mejor que yo. Entonces, prefiero contestar a las preguntas con detalles concretos en lugar de darle muchas vueltas a un asunto que ya conocemos todos, porque nos lo han venido explicando gente que de esto sabe bastante más que yo. Y con eso quedo a disposición de la audiencia para contestar a sus preguntas. Y luego yo quería que me comentaras una sensación que tuve cuando surgieron lo que llamamos primaveras árabes, de una forma completamente subjetiva y no apoyada en un profundo estudio. Simplemente cuando empezaron a salir los primeros movimientos, hice una comparación Liga Árabe y países que no pertenecen a la Liga Árabe. Y había bastantes más países que no pertenecían a la Liga Árabe. ¿Algo se puede comentar sobre eso? Países de la Liga Árabe que tienen que ver con la primavera árabe. Lo que me refiero, que yo cuando salieron los primeros, Argelia, Libia, Túnez, Siria, Bahrein, comparé países que componen la Liga Árabe y lo vi donde salieron, cuando ponemos un mapa, las yamitas. Y la mayoría no eran de la Liga Árabe. Bueno, claro, es que el árabe... No sé si eso fue simplemente una sensación mía o hay alguna relación. Es que la Liga Árabe, los árabes, es una cosa, digamos, no fácilmente definible. Los árabes, en teoría, pues solo son los árabes, y el resto pues son gente de cultura árabe. La cultura árabe y la raza árabe no es exactamente lo mismo, no todos pertenecen a eso. Voy a hacer un alto funcionario de la administración tunecina, me comentaba un día, dice, mira, Eugenio, nosotros sobre una base bereber vinieron los fenicios y estuvieron aquí 600 años. Después de los fenicios llegaron los romanos y estuvieron 700 años. Después de los romanos, pues tuvimos la invasión de los vándalos. En Túnez llegaron allí los vándalos. Cuando conseguimos echarlos nosotros de aquí, pues se fueron allí y allí siguieron haciendo el vándalo. Pues, y luego los bizantinos, que estuvieron allí pues prácticamente siglo y pico. Luego llegaron los árabes. Luego hubo 3 siglos de turcos. Luego ha habido un siglo y pico de franceses. Y decía, y el resultado de todo esto es que somos 100% puros árabes. La Liga Árabe no saben ni quiénes son. Entonces, esto ha pasado en la cultura árabe. En la cultura árabe. O sea, es un movimiento cultural de los árabes, digamos, en contra del árabe bueno, que viene marcado por Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos y tal, que están jugando, digamos, en la misma división. Porque lo que les está pasando a estos países es que no les gusta ese modelo, le gusta más, digamos, un modelo más abierto de ritos, por ejemplo, del norte de África. El norte de África, el rito, digamos, la escuela de Malik es una escuela, digamos, más tolerante que la escuela de Hanbal y permite este tipo de movimientos. ¿Por qué? Y por eso se dan en estos sitios. Si pertenecen o no a la Liga Árabe, es que la Liga Árabe es una cosa que no es fácil de definir, desde luego yo no soy capaz de definir. Un pequeño comentario, me ha parecido interesante tu exposición. Yo creo que sí se podría aplicar la palabra revolución, por una razón. No es porque sea grande o pequeño, sino porque en toda revolución hay unos que caen, se reorganizan y vuelven a subir. Y esto es un poco lo que, desde mi punto de vista, esta revolución intentaría llamarlos revoluciones más que primaveras, nada. Segundo, ¿cómo es posible? Pregunta. ¿Cómo es posible que estas revoluciones árabes, realmente en la Unión Europea, que ha dado, que tenía unas ayudas, pues que es el 10% aproximadamente de lo que han dado los países del norte? Son revoluciones financiadas y apoyadas por los países del Golfo.
que son todos dictaduras. ¿Cómo se puede pensar que de estas dictaduras pudieran salir una democracia? Bueno, cuando las primaveras empiezan, Arabia Saudita no actúa de forma inmediata. La respuesta de Arabia Saudita, digamos, es tardía, cuando ya empieza a verse que se empieza, digamos, a consolidar los movimientos. El primero que sí empieza a meter dinero en cantidad es Qatar. Y Qatar, yo creo que no mete dinero allí solamente por su interés, sino también por intereses movidos por alguien que todos podemos imaginar aquí, aunque lógicamente es muy difícil de demostrar. Los intereses que había allí eran de la Unión Europea, que suele ser bastante reactiva y muy poco proactiva, los intereses de los Estados Unidos, que vieron allí movimientos que les podían favorecer, movimientos de Rusia, que se puso rápidamente a la defensiva después de lo que pasó en Libia, y fue Qatar. Qatar, sobre todo, por ejemplo, en Túnez nosotros lo veíamos actuar de forma permanente cuando empezaron los movimientos en Libia. Qatar actuaba allí en cantidad y calidad, con campos, yo creo que incluso con tropas, aunque todo ese tipo de cosas pues son difícilmente probables, ¿no? No se puede probar. Y luego Arabia Saudita, cuando ve que esto se le puede ir de las manos, porque a Arabia Saudita no le gusta ni la democracia ni los hermanos musulmanes, pues decide que como mejor se está es bajo una dictadura y empieza a apoyar todos los movimientos que llevaban de nuevo a la dictadura. Esa es la impresión que nosotros teníamos. No sé si es la correcta o no, pero es la impresión porque en cuanto Egipto deja de ser, digamos, un gobierno democráticamente elegido y se sustituye por una dictadura, allí aparece Arabia Saudita y se pone a partir de un piñón con ellos y empiezan a darle dinero, y ahora Egipto le ha regalado unas islas y Arabia Saudita le vuelve a dar dinero y le voy a comprar y te voy a dar y tal. Entonces quiere decir que Arabia Saudita se ha puesto a actuar, pero más tarde de lo que a lo mejor le correspondía, porque me da la impresión de que Arabia Saudita también temía lo que a ella le podía pasar. No olvidemos que Arabia Saudita tiene una minoría importantísima de chiitas que estaban metidos un poco, no como primaveras árabes, sino aprovechando la coyuntura, que fue lo que pasó en Bahrein, lo que pasó en Yemen, y Arabia Saudita a lo mejor tenía miedo de que esa minoría chiita, que precisamente domina el territorio donde está el petróleo, le pudiera causar algún tipo de problema. Me da a mí la impresión y eso hizo que Arabia Saudita tardara en reaccionar, aunque luego sí lo ha hecho. Las primaveras árabes, lógicamente, ahora todo este proceso, digamos, viene favorecido o vendrá favorecido por la pérdida de peso y de poder de todos estos países del Golfo. La caída del precio del petróleo les está haciendo muchísimo daño y su capacidad de intervenir cada vez es menor, porque cada vez tienen menos recursos financieros, que es lo que con ellos podían hacer. Sí pueden influir con su ideología, porque la mayor parte de los imanes que tenemos en los países están formados, bien en Pakistán, bien en Arabia y tal, y están formados en wahabismo, pero su capacidad de apoyar económicamente todos esos movimientos pues ha disminuido sensiblemente. Coronel, si hay un denominador común en todos los países en los que surgen las revueltas es la relevancia política que tenían sus fuerzas armadas antes de las revueltas. Salvo en el caso de Egipto y quizá en el de Túnez, que las fuerzas armadas han salido reforzadas después de las revueltas, la postergación política de las fuerzas armadas de estos países, ¿qué influencia pueden tener en la propagación de este debilitamiento de los estados en la zona de la que veníamos hablando, como actores políticos que fundamentan la estabilidad de los países? Bueno, la mayor parte de las dictaduras se suelen basar en sus fuerzas armadas. El caso precisamente del único que ha salido bien parado de todo esto que es Túnez, su dictadura estaba basada sobre la policía y no en las fuerzas armadas. De hecho, las fuerzas armadas tunecinas, pues no sé si eran del orden de 30.000 soldados, perfectísimamente mal equipados y perfectísimamente mal pagados y perfectísimamente sin ningún tipo de autoridad.
Entonces las Fuerzas Armadas tunecinas no podían sostener a nada porque no eran capaces de sostener nada. De hecho, uno de los problemas gravísimos a los que se está enfrentando Túnez es que tienen dificultades enormes para combatir todos los procesos de yihadismo que hay allí, de AQMI y del Daesh en las dos fronteras que tiene, tanto con Argelia como con Libia, porque sus Fuerzas Armadas pues son frágiles, enormemente frágiles. Y la policía es muy potente y era con la que su dictador Ben Ali ejercía su poder dictatorial. El caso de Egipto, sus Fuerzas Armadas sí fueron capaces y cuando hizo falta, pues sus Fuerzas Armadas tomaron la rienda del poder. Las Fuerzas Armadas son muy importantes en todos estos sitios, pero no son lo más importante. Las Fuerzas Armadas libias, en teoría, eran muy potentes, pero a la hora de la verdad demostraron que eran incapaces porque no tenían cohesión. Las Fuerzas Armadas sirias pues también demostraron una incapacidad por falta de cohesión. Cada uno tiró sus Fuerzas Armadas, se disgregaron, igual que se disgregaron los grupos a favor y en contra de los postulados del presidente elegido, ¿no? Entonces, las Fuerzas Armadas no tienen por qué ser un núcleo importante, capaz y cohesionado. Puede ser perfectamente un núcleo como el de Libia, que cada uno tiró para su sitio, o el de Siria, que cada uno ha tirado para su sitio. No sé si esto es lo que preguntaba. No exactamente, pero queda solucionado. Buenas tardes. Me gustaría, gracias por la conferencia, me gustaría que volviera a retomar el tema que comentó de pasada al principio sobre la falta de humanismo, renacimiento y demás, ¿no? En el Islam. Vamos a ver, pienso que más allá de la geoestrategia y de que los americanos tengan sus intereses y van a apoyar los movimientos que les interesen a ellos, fundamentalmente, y a las potencias occidentales, pues lo mismo, hay una dificultad esencial. Yo he vivido bastante tiempo en nuestros países, ¿no? Que es una cuestión más que nada ideológica, de ideologías. Es decir, puede que gane una dictadura laica, pero que no es laica en el fondo, porque el término laico es una creación cristiana, solo es una categoría que solo se puede comprender a fondo en los países que puedan tener un fondo cristiano. En el otro mundo eso no, el laicismo es igual. Aquí en el país vecino el jefe del Estado es el jefe de los creyentes, y si no veríamos lo que pasa. Y si se diera la democracia formal, que es la única que existe por otro lado, cuando existe, pues ganarían siempre las fuerzas religiosas muy radicales, muy integristas o moderadas, pero fuerzas siempre religiosas. Y en última instancia, o acaban en guerra civil, o se instaura una teocracia, que no es exactamente una dictadura militar. Solo quiero que comente este punto. Gracias. Bueno, en realidad, claro, si hablamos de cuestiones religioso-filosóficas es muy complicado. Yo cuando hablo de laicismo, un Estado laico, me refiero al Estado laico tal y como lo conocemos nosotros ahora. Es el cristianismo, efectivamente, porque hemos sido, después de una evolución de muchos siglos, capaces de crear un concepto que es el Estado laico. Hay otros que todavía no han llegado allí, a lo mejor no tienen que llegar, pero lo cierto es que a nosotros lo que sí nos gustaría era hablar con interlocutores estatales con los que no tuviera que andar discutiendo de problemas filosóficos y religiosos, sino simplemente de los problemas que llevan a los estados: terrorismo, cruce de fronteras, economía, etcétera, etcétera. Entonces, los interlocutores, digamos, de los estados teocráticos, por ejemplo, pues no son buenos interlocutores, porque es que en cuanto llega la menor dificultad y te dice que lo ha dicho Dios, pues hasta ahí hemos llegado, claro, ya no hay nada más que negociar. Por eso creo que los estados occidentales, que estamos basados en estados laicos en los que ya se ha separado la Iglesia y el Estado, lo que nos interesa es que nuestros interlocutores del otro lado pues sean aproximadamente parecidos a nosotros y podamos negociar en términos parecidos. Por eso creo que el Islam, los estados de mayoría islámica, que también piensan como nosotros,
lo que tienden, y ese es el proceso de modernización en el que están, lo que debe entender es a que la religión no esté tan presente en las decisiones del Estado, para que el Estado se pueda mover en este mundo globalizado en términos de igualdad que los otros. Pero esto es una cuestión absolutamente opinable y que, lógicamente, los estados de mayoría musulmana deben evolucionar, si lo hacen, dentro de las características propias de sus sociedades. El modelo cristiano, lógicamente, no se puede exportar ni al hinduismo, ni al budismo, ni al confucianismo, porque son otras formas de vivir totalmente diferentes. Pero lo que está claro es que a mí me gusta más hablar con los chinos en términos económicos, en términos políticos, porque no sacan a relucir el tema de la religión, que lo complica todo, claro. Sí, buenas tardes. Joaquín de Zarona, abogado y miembro del Comité Ejecutivo de la Red Española de la Fundación Analín para el Diálogo entre Culturas. Quería conocer su punto de vista sobre las relaciones bilaterales que se vienen estableciendo entre la Unión Europea e Irán y ese acuerdo de mínimos que parece que se va a llevar a cabo. Gracias. Bueno, en realidad Irán no juega en esto de las primaveras árabes, y cualquier proceso que hagamos con Irán lo tenemos que sacar de este contexto de las primaveras árabes. Irán es otra cosa, el chiismo es otra cosa, y los árabes son sunitas, y hay muy poquitos, y los iraníes son persas chiitas, es otra cosa. Entonces, podemos analizarlo eso, pero yo casi prefiero que lo analice alguien que sea analista de esas cosas que las primaveras árabes, porque es que no tienen nada que ver con Irán, y porque los iraníes no son árabes y no son sunitas, que es lo que nos ha pasado aquí. Última pregunta. Por favor, señor Vera. ¿Cree usted que esta buena misión que está haciendo el estamento militar del ejército en estos países se verá afectada si hay un cambio de gobierno en España? Gracias. Ay, no debiera. La acción exterior es una cosa seria, que los países se lo toman muy en serio y que habitualmente se suele hacer con continuidad. Nosotros las misiones en el exterior que empezamos en Bosnia la hemos mantenido con gobiernos de todo tipo. Las misiones en el exterior que hemos empezado, por ejemplo en el Líbano, pues la empezó un gobierno de un corte y la ha mantenido el gobierno de otro corte. No es bueno dar bandazos en política exterior, sobre todo cuando estamos empleando las Fuerzas Armadas, que es, digamos, un recurso valiosísimo y con muchísima visibilidad. Si anduviéramos utilizando las Fuerzas Armadas en vaivenes políticos, estaríamos dando muy mal ejemplo a nuestros ciudadanos y a nuestros aliados en el exterior. Entonces yo creo que esto no variará sensiblemente, porque los intereses españoles siguen siendo aproximadamente los mismos. Pues muy bien, hemos finalizado. Muchas gracias, mi coronel, por tu interesante conferencia y 20 minutos de descanso.